Nos encontramos en las dependencias de la Escuela Arturo Prat para dar inicio a la grabación de nuestro programa Hablando se entiende la gente. El día de hoy abordaremos una temática importantísima que tiene relación con la ley de convivencia escolar, el buen trato y el cuidado, ¿cierto?, socioemocional de nuestros estudiantes, y no solamente nuestros estudiantes, sino de la comunidad educativa completa. Esta ley viene a reforzar de alguna u otra manera la prevención de los conflictos escolares, abordar los conflictos que puedan surgir desde esa mirada, desde la mirada de la prevención. En este programa no me encuentro solo, vamos a tener importantes invitados encargados de convivencia escolar y nos acompaña también Héctor Ruiz como panelista estable del programa, y además vamos a contar con la presencia del encargado de convivencia escolar de la Provincial de Educación. Así que sin más preámbulos, los dejo invitados a este programa en donde abordaremos la ley de convivencia escolar. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Hablando se entiende la gente. Hoy vamos a tocar una temática bien importante en este segundo capítulo. El año escolar partió con importantes novedades en relación a lo que es la aprobación de la ley de convivencia educativa, del bienestar y del buen trato dentro de las comunidades o de los establecimientos. En el capítulo anterior tocamos otra temática, ¿cierto?, que tiene relación con esta modificación a la ley de los dispositivos móviles personales, y la idea es que este segundo capítulo podamos abordar un poquitito, conversar un poco lo que es esta nueva ley de convivencia escolar. En este segundo capítulo no me encuentro solo, ¿cierto? Me encuentro con Valeria Águila, invitada especial a nuestro podcast, ¿cierto? Valeria, encargada de convivencia escolar de la Escuela Padre Hurtado. Bienvenida, Valeria, a nuestro programa. Muchas gracias y muy grata de estar acá y poder compartir miradas con ustedes. También tenemos invitados a Jorge San Martín, encargado de convivencia escolar de la Provincial de Educación, y como en todos los programas me acompaña Héctor Ruiz, ¿cierto?, que también está ahí a cargo de un área importante de convivencia escolar del DAEM. Así que, Héctor. Gracias, Alejandro. Bueno, saludamos a Jorge y a Valeria, gracias por venir. No, gracias que sea, por la claro, que sea una conversación fructífera y que sirva también para las casas. Exactamente, y qué mejor hablar de convivencia escolar con personas que trabajamos directamente con lo que es la convivencia escolar en los establecimientos, y sobre todo ahora que viene esta ley que trae importantes novedades en la manera en la cual se abordaba la convivencia escolar en los establecimientos. Y la idea justamente es que podamos establecer una conversación que les pueda servir a las personas que nos observan en sus casas. Bueno, antes de iniciar el programa, agradecer por supuesto a la dirección de la escuela Arturo Prat, ¿cierto?, que nos prestan las dependencias para que este programa pueda realizarse. Y bueno, sin más preámbulos, ¿les parece que iniciemos nuestra conversación? Bueno, ya la ley ya es un hecho, ya partimos, ¿cierto?, con la ley de convivencia escolar en los establecimientos. ¿Qué podríamos contar sobre la ley? ¿Cuáles son las principales novedades que nos trae la ley? ¿Cuáles son los principales cambios o modificaciones que quizás esta ley se presenta ahora en los establecimientos? Sí, bueno, yo agradecerles el espacio. Para nosotros como ministerio siempre es importante poder llegar a todas las comunidades educativas, llegar a los apoderados, llegar al público, ¿cierto?, que ve este podcast también, estudiantes, docentes. Y como decía Alejandro, es un año importante porque se vienen bastantes cambios en materia de convivencia educativa. Ya se aprobó la ley, ¿cierto?, de la prohibición de uso de celulares. Estamos en los últimos trámites constitucionales para la aprobación de la ley de convivencia educativa. Y se vienen también cambios en los reglamentos internos de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, hay una importante modificación este año en torno a los reglamentos que nos van a abocar a ver los temas en profundidad en todo tipo de establecimientos educativos. Así es que este espacio es muy provechoso para poder comunicar también a las familias de estos cambios que se vienen. Claro, justamente esa es la idea. Me gustaría preguntarle también a Valeria cómo espera un poco el impacto de esta ley, o cómo piensa que va a resultar, o qué necesita en el fondo que venga a cubrir esa ley. A mí me parece que es importante la presentación de esta ley para poner en diálogo también lo que está sucediendo en las escuelas y de alguna manera darle una base, un sustento a la política nacional de convivencia escolar, que de alguna manera fue respondiendo a los nuevos tiempos desde la pandemia en adelante, cuando la salud de las comunidades educativas comenzó a ser un tema. Creo que la ley viene un poco a responder a eso también, y tenemos la esperanza de que
de que sea de alguna manera una respuesta también a lo que significa el rol del encargado de convivencia dentro de los establecimientos, que siempre ha sido un punto crítico respecto de cuáles son los límites, cuáles son los campos de acción y de qué manera también ir abordando las distintas interacciones que se van dando en una comunidad educativa. Exactamente, eso es lo importante. Bueno, el tema de la convivencia escolar es un tema que ya estaba en los establecimientos, no en todos, pero en la gran mayoría ya existía lo que era la figura del equipo de convivencia escolar. Ahora ya viene a ser más oficial a través de esta ley, pero si nosotros nos vamos al contexto antes de la ley, cuando ya las convivencias escolares estaban partiendo, funcionando, los establecimientos en aquel entonces, según la visión de ustedes, contaban como con las herramientas necesarias como para poder trabajar los conflictos dentro de los establecimientos. ¿De qué otra manera viene esta ley a hacer un aporte a la convivencia escolar que de alguna manera ya estaba instaurada en algunos establecimientos? La pregunta va enfocada más que nada si antes de la ley los establecimientos, contaban con los elementos necesarios como para poder darle solución a los conflictos escolares. Mira, yo creo que Valeria apunta en algo que es clave y que la ley incorpora, que es el cambio también en esta figura de encargado a coordinador de convivencia educativa. Porque eso, más allá de ser un tema conceptual o semántico, impacta también con la gestión que tiene que desarrollar dentro de un establecimiento educacional un encargado o una encargada de convivencia, y en este caso hoy día con esta ley el coordinador o coordinadora de convivencia, porque precisamente es gestionar, es coordinar, es anteponerse a situaciones, y esos elementos anteriormente a la ley no estaban, al igual que la cantidad de horas. O sea, hoy día no tenemos el detalle de la ley, pero sí sabemos que viene un coordinador o un coordinador o coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva. Entonces, ese es un cambio importante porque hay establecimientos educacionales que, pese a una gran matrícula, estamos hablando de matrícula importante, sobre 300 estudiantes, no es que el otro sea menos importante, pero teníamos coordinadores o encargados de convivencia con mitad de jornada, con 12 horas, o 22, por lo tanto la capacidad de gestión de ese colega es bastante complejo para enfrentar la realidad de un establecimiento de educación. Entonces ese es un cambio que yo creo que es considerablemente importante dentro de las comunidades educativas, que cambia un poco lo que decías tú. O sea, anteriormente a lo mejor estaba este colega, pero estaba con esta doble jornada de a lo mejor de tener que hacer clases, de tener que estar en el aula, pero y a la vez gestionando la coordinación de la convivencia educativa. Hoy día esta dedicación exclusiva viene de alguna manera a poner el acento en la gestión, y eso yo creo que es relevante. Y también un poquito con este eslogan, ¿cierto?, de que no es el eslogan del proyecto, pero sí pensando en la idea de que la convivencia es de todos. O sea, todos hacemos en el fondo la convivencia escolar, y no solo, ¿cierto?, el trabajo de un solo funcionario, sino que cada uno es responsable de la convivencia educativa dentro del establecimiento. Entonces yo creo que también trae un poco esa mirada general, ¿cierto?, al hablar de coordinador o hablar de este equipo de gestión donde están los profesores jefes, donde está, ¿cierto?, el área técnica, pedagógica y el encargado. Yo creo que esa es una de las grandes novedades que nosotros tenemos, esta mirada de equipo, de trabajo multidisciplinario, porque los encargados de convivencia hasta ahora eran seres un poco solitarios, que se coordinaban de manera externa de alguna forma, por decirlo así, con las duplas psicosociales, y hoy día conforman un equipo de convivencia desde la mirada de esta nueva ley. Entonces creo que eso también fortalece el rol de la convivencia y también la importancia dentro de las comunidades educativas. Exactamente, y como dice Jorge y Valeria lo refuerza y Héctor también lo comenta, quizás para la gente que nos observen en sus casas, quizás no todos estaban en conocimiento que esta figura de encargado de convivencia escolar, antes de la ley, ¿cierto?, eran personas que podían tener, no sé, unas horas de clase, que podrían hacer otras cosas y un poquito de tiempo, un poquito más quizás en la convivencia escolar. Ahora esta ley de alguna otra manera viene a reafirmar la figura del encargado de convivencia con carga completa también dentro de las horas de permanencia dentro del establecimiento. Mira, nosotros aquí hemos trabajado todos en convivencia escolar, y el perfil de la persona encargada de convivencia escolar, Valeria quizás ahí me puede complementar, ya que nosotros estamos en las escuelas insertos en lo que es la convivencia escolar. Este perfil de encargado de convivencia escolar, de alguna u otra manera, debe ser una persona que cuente con muchas habilidades. ¿Habilidades en qué aspectos? Habilidades en resolución de conflictos, habilidades en la prevención de conflictos, pero sobre todo en esta habilidad de mantener la calma. ¿Por qué? Porque el encargado de convivencia escolar, de alguna u otra manera, dentro de los establecimientos recibe un apoderado, ¿cierto? Tiene que resolver un problema, termina con el apoderado y viene
otro apoderado y es otro conflicto y hay que darle solución, después terminamos con este y viene otro apoderado, entonces es una figura que de alguna u otra manera tiene una carga emocional bastante fuerte, que no todos los personajes que trabajan en los colegios la tienen. Ahora, frente a esta postura, esta ley de alguna u otra manera vendrá a reforzar un poquitito todos estos aspectos emocionales o esta carga emocional que pueda quizás tener el encargado de convivencia o la dupla, que básicamente son los que deben prevenir los conflictos, escuchar los conflictos. Sí, mira, yo creo que sí, porque la ley también hace hincapié no tan solo en el encargado, sino que también en gestionar la convivencia, en el plan de gestión de la convivencia, porque bueno, nosotros sabemos que el plan de la gestión de la convivencia está incorporado dentro del plan de mejoramiento educativo, ¿cierto?, del PME, pero más que una declaratoria tiene que ser un instrumento de acción, o sea, de anteponerse, de poder ir abordando la convivencia, con un sentido, ¿cierto?, de poder abordar lo que tenemos como diagnóstico de lo que está pasando en nuestra escuela. No sé, si los indicadores de violencia están muy altos, efectivamente nuestro plan de gestión tendrá que apuntar hacia ese diagnóstico que estamos realizando. Entonces, eso también implica armar equipo, como decía Héctor hace un momento atrás, de poder trabajar la convivencia no solo desde la figura del encargado o la encargada, como decía Valeria, sino que también desde la figura de la importancia del profesor jefe en el aula, de la importancia del inspector de patio, de la importancia del resto de las unidades para poder trabajar. Entonces, hoy día el encargado de convivencia o coordinador de convivencia debería liderar, debería tener esa capacidad y, como dices tú, tener una preparación para poder, porque efectivamente tiene que tener habilidades de comunicación, tener lo que exige la ley hoy día, capacitación, formación en el área de convivencia educativa. Por lo tanto, es una persona que tiene la habilidad de poder abordar la temática desde el punto de vista técnico también. Y ahí también, bueno, la ley habla del programa de bienestar escolar, que en el fondo es, ¿cierto?, armar un programa de tercero básico a tercero medio, ¿cierto?, para que también fortalecer la convivencia entre los pares. Ya lo más relevante, ¿cierto?, lo más importante en el fondo dentro de una sala de clases termina siendo esa convivencia entre los pares. Entonces, ahí como lo ves. Es importante Valeria. esa mirada preventiva. Claro. Porque estábamos en una postura bastante reactiva, porque además no teníamos claridad de cuáles eran los roles, las funciones, como decía al principio, los límites, y porque además es importante problematizar lo siguiente: muchos de quienes hoy día ejercemos el rol no fuimos preparados para él, porque pasamos por la universidad, por la formación inicial, cuando aún la función de encargado de convivencia ni siquiera existía. Claro. Por lo tanto, hemos ido formándonos también desde la experiencia, desde las propias habilidades que nosotros desarrollamos. Entonces, creo que también ese es un tema. Yo entiendo que quizás la ley no lo establece, pero en la medida que van apareciendo estas leyes también van apareciendo nuevas necesidades, y creo que la formación inicial del docente debiese tener en algún punto un foco en convivencia escolar, o en lo que planteaba Héctor, que es muy importante, que es el concepto de comunidad de bienestar, que también tiene que irse instalando. El proyecto sí lo dice, que en el Estado, ¿cierto?, radica el rol de capacitar también y de formar a los docentes y a los equipos directivos. Bueno, el CPIP en este caso, de parte del Ministerio, ha sido un ente clave, ¿cierto?, en poder también entregar herramientas a través de las distintas capacitaciones, espacios de formación también docente en el área socioemocional también, que es bastante relevante, como dice Valeria, o la resolución de conflictos, porque evidentemente la formación anterior no consideraba quizás la convivencia educativa como un elemento tan clave dentro del proceso pedagógico de un estudiante. Hoy día los estudios y las investigaciones demuestran que es sumamente relevante, por lo tanto todos tenemos, lo que conversamos un rato atrás, todos tenemos que saber aprender a conversar, aprender a dialogar y aprender a abordar los conflictos de alguna manera. Entonces es clave también que todos podamos tener acceso, y sobre todo los encargados de convivencia, tener acceso a formación y a espacios de capacitación, porque las dinámicas van cambiando, la realidad de los estudiantes van avanzando también, y hoy día nos vamos encontrando cada vez con situaciones quizá un poco más complejas desde el punto de vista social. Claro, chiquillos, miren, y esta ley de alguna otra manera también tiene aspectos bien importantes. Por ejemplo, lo que decía Jorge, que de alguna u otra manera esta ley ahora nos va a dar ya esta potestad, porque está en una ley, de poder armar estos equipos de trabajo del encargado de convivencia, de liderar lo que es la escuela en relación a la convivencia. Porque incluso la ley también habla de que en los aspectos curriculares también se puede ir orientando a los estudiantes hacia la prevención de sus conductas. Entonces aquí va a englobar a los profesores jefes en las clases de orientación, a formar los equipos de trabajo, justamente
precisamente para que no se produzca esto de una sobrecarga a lo que es el encargado de convivencia escolar, del coordinador de convivencia. Pero eso igual yo creo que es importante destacar que esos elementos tampoco son nuevos. Los objetivos de aprendizaje transversales siempre han existido, o sea, por lo menos en la última década, si nos volvemos, lo tomamos de ahí en adelante, siempre han existido esa capacidad de poder instalar estos temas de manera transversal en todas las asignaturas. Y yo creo que ahí radica la importancia también de lo que hablábamos, de poder tener la formación y entender también de que la importancia de la convivencia en todo ámbito. O sea, si queremos mejorar aprendizaje, tenemos que tener evidentemente un buen clima en el aula, buenas relaciones interpersonales, y eso también no queda solamente en la clase de orientación, a lo que quiero llegar, sino que también es posible abordarlo desde todas las asignaturas. Exactamente. Chiquillos, miren, y también la ley de alguna u otra manera viene a hacer este cambio de paradigma o este cambio como de imagen, de pasar desde una visión punitiva a una visión más formativa. Y quizás sea importante tocar este tema por el hecho de que nuestros apoderados que quizás nos estén observando, existe un grupo no menor de apoderados que cuando hay algún conflicto escolar dentro de los establecimientos y una entrevista a los apoderados, generalmente siempre hay un porcentaje de apoderados que quiere prácticamente que el niño que se involucró en un conflicto hay que echarlo y sacarlo y ojalá caiga todo ahí contra este estudiante, y de alguna u otra manera esta ley viene como a ir cambiando un poquito esa mirada, sino más pasar más de algo punitivo a algo más formador. Frente a esa lógica, ¿qué mensaje le podríamos dar a nuestros apoderados como para que sea más fácil quizás entender este cambio que pretende la ley? Bueno, hoy día tenemos un cambio importante también, sumable a la ley, salen dos nuevas resoluciones de la Superintendencia de Educación que ordenan los reglamentos internos, que es la 781 y la 782, y esas resoluciones de alguna manera nos hablan de que antes de aplicar una medida sancionatoria, el establecimiento tendría que haber desarrollado una serie de acciones formativas con el estudiante. ¿Por qué? Porque también está demostrado que una acción disciplinaria no hay un cambio, no hay una retroalimentación. Entonces, suspender a un estudiante 3 días de clase o 3 días del establecimiento, en definitiva, es un perjuicio a su desarrollo, y no hay un cambio finalmente en la conducta que uno quiere, digamos, abordar. Entonces, lo formativo pasa a ser clave, porque el rol del establecimiento es la formación, lo pedagógico es poder enseñar, educar. Y todos los que trabajamos en educación, ese debería ser nuestro foco. Por lo tanto, formar a ese estudiante para que tenga un cambio de conducta es el desafío, y eso es lo que hoy día nos propone la nueva normativa. Ahora, en ese contexto, igual es importante preguntarle a Valeria, claro, porque llega un apoderado, nosotros lo podemos entender, ¿cierto? Y lo vemos en la práctica, y desde la mirada pedagógica se entiende, ¿cierto? Este enfoque formativo. Ya, pero claro, una persona que nos está mirando en la casa nos dice, ¿sabes qué? Hay un estudiante, el estudiante, ¿cierto?, que genera dificultades a sus compañeros, a los docentes. ¿De qué manera lo vamos abordando? ¿Cuál es la mirada formativa? ¿Cuál es la mirada pedagógica? Yo me voy a tomar del nombre del programa, Hablando se entiende la gente. Yo creo que nosotros tenemos que primero entender que un tema es la promulgación de la ley y otro es la responsabilidad que tenemos nosotros de ir generando cambios en las culturas escolares. En la medida que nosotros vamos abriendo espacios de diálogo, de conversación y de comunicación, podemos irnos entendiendo. Yo creo que una de las cosas que las familias esperan de los equipos de trabajo de las escuelas es ser escuchados, independiente de las resoluciones que se tomen. Creo que es importante que ellos vayan entendiendo también que todos nuestros estudiantes son sujetos y sujetas de derecho. Y esa es una cuestión que ninguna ley la va a venir a colocar sobre la mesa per se. Eso es algo que tenemos que nosotros como equipos de trabajo ir instalando. En la medida que nosotros vamos abriendo esos espacios de diálogo, es que luego nuestros apoderados pueden ir entendiendo las razones y los motivos por los que nosotros tomamos las decisiones que vamos tomando. Y porque además tenemos que ir instalando la empatía, pero ya no desde lo conceptual, sino que desde lo concreto. Nuestros estudiantes son personas en formación y eso tenemos que entenderlos todos, toda la comunidad. Yo creo que hay algo que también apunta Valeria que tiene que ver precisamente con la familia. O sea, la familia también es clave en este proceso. O sea, sin la familia el establecimiento educacional no podría desarrollar todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tenemos acciones formativas, también tiene que haber un compromiso de la familia de entender, ¿cierto?, de que tenemos que aprender a desarrollarnos, que son niños que están en formación,
que hay temas socioemocionales que los afectan y el compromiso de ellos también para generar cambio en esas conductas es lo que se necesita, y eso yo creo que también es una debilidad que tiene el sistema educativo hoy día también. Hay que decírselo quizá a los apoderados, a los papás que nos están viendo, que efectivamente la participación es bajísima en el sistema educativo, entonces y posible, exacto. Entonces la escuela puede desarrollar una importante cantidad de acciones formativas en favor de los estudiantes, pero si no van acompañados del compromiso familiar, vamos a seguir estando, digamos, empujando esta carreta con un buey medio cojo, por decirlo de alguna manera en términos más coloquiales. Pero claramente es súper importante que ellos también, el compromiso exista frente a este tipo de situaciones o conductas o casos que se dan en los establecimientos educacionales. Ahí Valeria y Alejandro nos pueden decir cuántos apoderados asisten a las reuniones. Ese es un punto importante igual, y como ¿Cuál puede ser el gancho? ¿Ya? Y como dice, para atraer a la familia como que existan más ganchos aparte de lo que es la reunión de apoderados. Pero mira, como dice Jorge aquí y Valeria, la idea es justamente eso, que los establecimientos no pierdan ese norte, ese foco formador, y que al mismo tiempo también se transmita a la familia, y que nuestras familias también, ¿cierto?, se unan o se suban a este barco para mejorar la convivencia escolar. Vamos a ir a un pequeño corte, ¿cierto?, y vamos a continuar con nuestras conversaciones. Hemos vuelto en nuestro programa, ¿cierto?, para continuar con esta interesante conversación que justamente tiene relación con algo importante en los establecimientos, con lo que es la convivencia escolar. No sé si les pasó en algún momento de que la figura del encargado de convivencia escolar, cuando surge ya un par de años atrás, de alguna u otra manera costó un poquitito que se incorpore en los establecimientos, ya que era una entidad nueva dentro de los establecimientos, y generalmente se confundía como con el rol de inspector general. ¿Por qué les planteo esta pregunta? Porque la idea, ¿cierto?, la idea es que el encargado de convivencia escolar sea una persona que tenga la habilidad de poder llegar a sus estudiantes, que sea una persona que de alguna u otra manera tenga esta habilidad de poder resolver los conflictos de una manera pacífica, y que ayude a los estudiantes a evitar quizás una suspensión. Pero para eso se necesita que el encargado de convivencia escolar pueda tener este rol de cercanía con sus estudiantes, que no lo vean como una entidad que los va a fiscalizar, como una entidad que los va a suspender, que les va a llamar quizás la atención de una manera que ellos no quieren. Con un perfil profesional claro, distinto. Con un perfil profesional distinto. Entonces, frente a esta perspectiva, ¿de qué manera u otra esta ley viene como a reforzar un poquitito esta identidad que debe tener el encargado de convivencia escolar, que no pierda ese norte o ese foco de ser cercano a sus estudiantes? Claro, yo creo que tiene que ver también con un poco de cómo se modela la gestión dentro del establecimiento, cómo se articulan los equipos. La ley hoy día está, como les mencionaba anteriormente, de alguna manera está poniendo el acento en la jornada completa del colega, del encargado o la colega encargada de convivencia, coordinador de convivencia. Y anteriormente siento que esto fue como muy rápido, muy de suplir un cargo. Entonces de tener a lo mejor una persona que no tenía la habilidad o competencia, de asignarle una función por tener que tener la figura. Y eso evidentemente también se ha vinculado con una figura un poco más sancionadora, más punitiva, que no es efectivamente su rol, que es distinto a lo mejor al rol del inspector general o del inspector de patio. Y eso también va haciendo de que ellos tengan que abordar el trabajo de una manera de equipo, de coordinación, con desarrollo de estrategia. Entonces, claro que el encargado de convivencia no sanciona. Claro, no sanciona, o sea, lleva a cargo un programa. Claro, un plan. Exacto, es el encargado de poder visualizar, de anteponer situaciones, de prever, de desarrollar estrategias de prevención dentro del establecimiento educacional. Y la activación de los protocolos corresponden evidentemente a quienes tengan que aplicarlos, pero ahí también hay una separación, creo yo, que tienen que hacer los equipos directivos, ¿cierto?, propiamente tal del recurso que disponen. Claro. Pero ahí, claro, Valeria, quizás llegando al área chica ya, lo que pasa dentro de una sala de clases, lo que pasa en una escuela en el día a día, ¿ya? ¿Cómo se gestiona esa convivencia? ¿Cómo logramos que estrategias tan servidas? Sí, desde la experiencia. Primero yo problematizo un poco esta dicotomía entre el rol del inspector general y el de convivencia desde la cercanía a los estudiantes. Pienso que hoy día la mirada es que todos los adultos que estamos dentro del establecimiento seamos capaces
Claro. de estar cerca de nuestros estudiantes. No me gusta esta idea como de que el inspector general tiene que ser como mala onda y, Claro. el encargado de convivencia es buena onda. Pienso que los adultos tenemos un rol educador y en ese sentido es importante que nosotros tengamos cercanía con nuestros estudiantes porque tenemos que formarlos. Sí es importante cuáles son las funciones y los roles que cada uno cumple. La función y el rol del encargado de convivencia en el establecimiento efectivamente no es sancionar, eso corresponde en este caso a Inspectoría General, pero sí nosotros tenemos un rol formador que es importante, pero mirado desde la prevención, desde cómo nosotros generamos espacios que permitan que nuestros estudiantes expresen lo que tengan que expresar, que puedan irse formando también en valores, ¿cierto? De forma tal que lleguemos al momento quizás ideal en que no tengamos que estar sancionando a nuestros estudiantes o que aquellos que se van saliendo de las normas, la propia comunidad los pueda ir acogiendo más que rechazarlos o excluirlos. Y en esa línea, que como encargada de convivencia, ¿qué te ha servido para acercarte al estudiante, lograr que te validen también como una persona de confianza, pero a la vez también una persona que pone normas? Exactamente, yo creo que una de las primeras cuestiones es estar en un estado de escucha activa, saber qué es lo que le gusta a nuestros estudiantes desde cuestiones sumamente básicas. O sea, en el caso de mi escuela, en donde yo trabajo con estudiantes desde los 4 años hasta los 15 años, todos debiésemos ser un poco expertos en qué es lo que están consumiendo en la televisión, qué música les gusta, a qué están respondiendo estas nuevas expresiones también que están apareciendo. Creo que nosotros tenemos que estar muy actualizados. Pienso también que es muy importante el rol que juegan los centros de estudiantes. Se le devalúa un poco las escuelas pensando que los estudiantes no tienen capacidad de organización porque solamente le adjudicamos esta idea a los adolescentes, pero los niños tienen mucho que decir, las niñas también. Entonces, cuán importantes son los centros de estudiantes más allá de tener la figura para la foto, sino que cómo se hace carne la presencia de los centros de estudiantes. Creo que eso también es sumamente importante. Y ahí, la norma o los acuerdos de convivencia, ¿qué opera ahí? Acuerdos de convivencia. Las normas son bases, no podemos vivir sin ellas, vivimos con ellas a través en la sociedad en sí, claro. Tenemos normas que regulan, pero creo que también está el concepto de acuerdos de convivencia son sumamente importantes porque esos son tácitos, esos son del día a día, ese es el saludo en la mañana, en ningún reglamento interno va a salir como regla número 1, saludar en las mañanas, ¿cierto? Pero sí es un acuerdo de convivencia, claro. Porque cuando yo ingreso al establecimiento, saludo a la persona que me va a recibir, saludo a mi compañero, estoy inmediatamente generando un clima mucho más amigable y mucho más amable, y yo creo que eso es hoy día lo que nosotros tenemos que propender dentro de nuestros establecimientos. Exactamente, como dice Valeria, hay detalles que siempre van a marcar la diferencia, sobre todo en el ejemplo que daba, que es un ejemplo bien concreto, el encargado de convivencia o quizás todas las personas que trabajan en la comunidad educativa, la importancia de conocer a sus estudiantes, de saber sus gustos, de saber qué música les gusta, y por ahí uno tiene estas puertas de cómo poder entrar. Una vez que uno se gana la confianza de un estudiante, se gana el cariño del estudiante y también el respeto, por supuesto, las cosas se vienen dando solas. Para poder quizás centrar esta idea en un ejemplo más concreto, la idea quizás principal es que el encargado de convivencia logre frenar estos conflictos a través justamente de la prevención, a través también de la confianza. Claro. Un estudiante, por ejemplo, si comete un error o hace una falta, porque va a ocurrir siempre en los establecimientos esto, lo importante es saber cómo darle fin, pero si el encargado de convivencia logra tener una conversación previa, por ejemplo, con el alumno y logra hacer que el alumno diga, no sé, profe, ¿sabe qué? Yo realmente las embarré, yo fui, ya es un tremendo logro. Ahí ya estamos formando. Entonces, justamente la idea de que los estudiantes nos puedan ver a todos nosotros como esa persona que los va a ayudar, más que bien una sanción inmediata. Ya hay estudios que han demostrado que por más sanciones nos generan un impacto positivo en lo que es la convivencia escolar. Y yo creo que es muy importante lo que se está señalando acá. O sea, yo creo que nosotros hemos perdido algo que a través de otras normativas que han tenido que salir, por ejemplo, el resguardo del derecho de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes, se ha tenido que relevar, que es escuchar a los estudiantes, ganar la confianza, como decía ella, con el sentido de poder apoyarlos, saber qué es lo que están pensando, construir acuerdos con ellos, devolver esos espacios de participación que tienen los niños, las niñas,
Porque como decía Valeria, efectivamente nosotros hemos pensado, o desde nuestra mirada de adulto, hemos mirado siempre un poco más peyorativamente, un poco más con una mirada más sesgada de la realidad de los estudiantes. Pero tú cuando conversas con los estudiantes, los que han tenido la posibilidad de trabajar con centros de estudiantes, te das cuenta que son chicos muy brillantes, chicos y chicas muy brillantes, son con una idea bastante potente, con la intención de querer colaborar en sus comunidades educativas, de querer apoyar a sus compañeros. Entonces, abrirle esos espacios también construye acuerdos porque permite ir comunicándose con todos los estudiantes en definitiva. Y yo creo que eso es lo relevante también, o sea, no tan solo centrarnos en tener que direccionar normas, sino que también co-construirlas en conjunto con los estudiantes. Y eso yo creo que refuerza de alguna manera del sentido de pertenencia que dicen ustedes, desde el saludo, desde las dinámicas, desde la cultura que se genera dentro de la escuela. Y a la vez también al verlo como algo sistémico es importante pensar en redes. Ya desde las escuelas se trabaja mucho también en redes como para ir quizá trabajando ciertas áreas que la escuela no cubre en un 100%, y para eso también están las redes. No sé cómo ha operado o cómo funciona en tu establecimiento, Valeria, para conectarte con la comunidad en el fondo. Claro, bueno, el tema de el trabajo en red para nosotros es primordial. No podríamos hacerlo si no es así. Hay un dicho, un refrán africano que dice que para criar un niño se requiere una comunidad completa, y de verdad que es así. Se requiere la multidisciplina, se requiere el trabajo del CESFAM, se requiere el trabajo de las instituciones, y en la medida que nosotros vamos generando estos vínculos también vamos pudiendo entregarle mayor bienestar a nuestros estudiantes, mayor información. Se me viene rápidamente a la cabeza la idea, por ejemplo, de la aplicación de las fichas CLAP, que podemos mencionarlo, que es un poco la salud de los adolescentes, en donde se puede ir recabando información, indicadores importantes respecto de nutrición, de su estado emocionales, y también poder entregarles algún tipo de orientación sexual. Entonces es importante el trabajo que se hace desde esa mirada conjunta, digamos, de esta mirada también integral. Del trabajo con las redes. Mira, justamente ese tema de las redes es importantísimo, así que vamos a abordarlo un poquitito más a grandes rasgos, así que vamos a hacer nuevamente una pausa y vamos a continuar con la conversación. Hemos vuelto a nuestro programa para seguir hablando estas temáticas importantes de convivencia escolar. Bueno, habíamos dejado, ¿cierto?, ahí en el tintero la importancia de alguna otra manera de que los establecimientos puedan generar redes de apoyo para que tengan también impacto en lo que es la convivencia escolar. Redes de apoyo como por ejemplo el Plan Cuadrante, como por ejemplo quizá un CEFAM, que puedan de alguna u otra manera ir a hablarle a los estudiantes charlas desde sus áreas específicas. La familia también de alguna otra manera es la red principal de los estudiantes. Hay ciertas áreas o hay ciertas situaciones que ocurren en donde la escuela ya no puede llegar hacia esos lugares, que ya son lugares netamente, que son lugares de la familia. ¿A qué es lo que voy? Uno en el colegio muchas veces o en las escuelas puede enseñarle a sus estudiantes comportamiento, valores, la importancia de la vida, pero muchas veces este estudiante cumple su horario y puede llegar a su casa, a su realidad, y puede tener otra realidad en su casa. ¿De qué manera podríamos entregar quizás un mensaje a nuestra familia, a nuestros padres y apoderados, para que entiendan la importancia real de lo que es la familia en la construcción de una sana convivencia escolar? Sí, bueno, como lo señalabas tú, la convivencia, todos estos factores son multidimensionales, o sea, pretender o creer que el estudiante por sí solo se va a educar completamente dentro del establecimiento educacional es completamente errado, digamos, una mirada que no existe, porque la familia es el principal elemento, ¿cierto?, que constituye de ese estudiante la piedra base para poder avanzar. Por lo tanto, la primera red, como lo conversábamos, es la familia. Y ahí yo creo que es clave que las familias entiendan que el compromiso que tienen que tener hacia el establecimiento es total. O sea, no basta solamente con ir a dejarlo a las 8 y ir a retirarlo a las 4:30, 5 o a la hora que tenga que retirarse, sino que ser parte del proceso pedagógico, estar enterado de lo que pasa con el estudiante,
cuáles son los aprendizajes que están alcanzando, asistir a las entrevistas con sus profesores, con sus profesoras, estar en ese contacto de comunicación, porque sin ellos el docente no va a poder avanzar y no va a poder cumplir finalmente con el proceso educativo. Y como dices tú, el establecimiento no puede entrar tampoco a una dinámica que es familiar, o sea, más allá de apoyarse en las redes, que pueden ser Carabineros, Salud, como decía Valeria, vamos a tener siempre la limitante de tener una distancia con las dinámicas familiares. Pero creo que es importante a los papás que nos están viendo de que se hagan parte de los procesos, que acompañen a sus estudiantes, que conozcan, que conversen con ellos. No basta solo con preguntarles si está bien o no, si le fue bien o no, sino que saber un poco de las dinámicas con quienes juegan, cómo es el profesor, quién está en el patio. Son cosas que van permitiendo ir generando este vínculo y también poder ir reforzando con ellos aspectos necesarios que el estudiante tiene que tener para desarrollarse. Claro. Y ahí alinearse en el fondo con el establecimiento, partiendo también conociendo, por ejemplo, el reglamento interno. Exactamente. Conociendo Claro. de qué se trata el reglamento interno, las normas básicas dentro del establecimiento, y eso reforzarlo también en la casa. No sé Creo que qué opinas. es importante también que como establecimiento nosotros generemos canales de comunicación permanente con las familias. Y cuando hablo de canales de comunicación permanente, no solamente la red social para subir la foto del hijo, sino que llamar a los padres para también darles a conocer cuál es el desarrollo de sus niños. Y también ahí es necesario ir cambiando la mirada. Nosotros tenemos que hacer, es importante hacer un poco el mea culpa. Nosotros solemos llamar a las familias para darles una mala noticia respecto a los hijos. Ya pocas veces nos damos el tiempo de llamar a una familia para felicitarlos porque lo están haciendo súper bien con sus hijos. Entonces creo que esa mirada también es importante. Y también es importante hacer carne el concepto de escuela puerta abierta, ya porque hablamos mucho de que no, nuestra escuela es puerta abierta, pero el puerta abierta no es que los papás lleguen desde la portería hasta la cocina sin que nadie les pregunte qué andan haciendo. La escuela puerta abierta es también ir transparentando los procesos educativos de los niños, las decisiones que se van tomando, que ellos sean parte de esas decisiones. Existen instancias, existe el consejo escolar, existe el centro de padres como instancia de participación de las familias. Entonces, creo que es importante que, más allá de ir cumpliendo con la normativa, nosotros vayamos viendo en estos espacios de participación oportunidades para irnos acercando. Y creo que es importante, y una de las quizás de los mensajes que a mí me gustaría dejar instalado es que las familias y la escuela estamos en la misma vereda. Todos queremos que nuestros niños y niñas salgan adelante. No hay una rivalidad, ya todos estamos en el mismo equipo, y el equipo es que nuestros niños y niñas sean personas que puedan aportar a la sociedad. No creo que haya alguna familia que no quiera eso de sus niños y niñas. Claro, y nosotros como escuela, por supuesto que lo queremos Y también. entendiendo ese camino, ya todo es más fácil, que los apoderados entiendan de que queremos lo mismo, queremos niños con valores, niños que se porten bien, que lleguen a ser buenos ciudadanos, y la familia espera justamente lo mismo. Me llama la atención algo que dicen que es bien interesante, porque efectivamente nosotros mismos también podemos ir cambiando ciertos esquemas que de alguna manera están instaurados en la sociedad. Dabas el ejemplo de llamar a los apoderados para dar noticias malas, que también se puede buscar el otro camino, llamar a un apoderado: señora, ¿sabe qué? La llamo porque su hija, su hijo se está portando muy bien, ha mejorado su comportamiento. Eso genera un impacto importantísimo. Ahí automáticamente te gana un apoderado y sabes que estamos remando juntos para el bienestar de ese alumno. Y no solamente con los apoderados, también pasa con los alumnos, porque muchas veces cuando uno va a una sala de clase y uno abre la puerta y dice: necesito hablar con este estudiante, y los alumnos, así como que al tiro pasó algo malo, ¿qué hizo? Exacto. Entonces, de alguna manera, la idea justamente es ir cambiando esto, y esto va a generar estos procesos formadores. Miren, brevemente, tiempo atrás conversaba con un profesor que me decía que en una reunión de apoderados le hace sacar a sus apoderados un papel, y algunos no tenían, él le entregó y un lápiz, y a los que no tenían papel y lápiz le dice: bueno, si usted viene a una reunión y no quiere anotar nada, ya partimos mal. Voy a hacer 3 preguntas, le dijo el profesor. Quiero que me escriban ahí: ¿con qué promedio terminó mi hijo el primer semestre? ¿Cuál es la asignatura preferida de mi hijo? Nombre 3 amigos que mi hijo tenga en el establecimiento. ¿Cuál es la asignatura que más le costó y cuál es la más fácil para él? Y el profesor le dice al apoderado: si usted está leyendo estas preguntas y no tiene idea de nada de esto, es porque tiene que llegar a la casa y entender de que no solamente, hijo, cómo te fue en el colegio, sino de alguna manera ser parte de lo que es su proceso. Y cuando eso se logra, cuando la familia, ¿cierto?, cuando la escuela van por el mismo camino, las cosas vienen por añadidura. Ya todo es
es más fácil. Miren, colegas, la siguiente pregunta o el siguiente tema, y aquí que para que no lo dejemos ahí como pendiente, ¿de qué manera la convivencia escolar está respondiendo a la diversidad actual que presentan los establecimientos? A la diversidad me refiero a estudiantes de otras nacionalidades, a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? A esto de las escuelas abiertas, ¿de qué manera la convivencia responde a esta diversidad? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Quizás cuáles ya se han implementado, qué han resultado, qué es lo que se viene. O quizás no responde. También. O también puede ser, podría, claro. Podría ser. Bueno, yo creo que todavía estamos en proceso. Yo creo que estamos iniciales en temas de inclusión abierta. O sea, si uno ve los proyectos educativos de los establecimientos, todos son inclusivos, ¿cierto? Pero ahí es donde precisamente tenemos que seguir profundizando, porque tenemos muchas dificultades hoy día, muchos desafíos más que dificultades en materia de inclusión. O sea, hemos logrado, por ejemplo, acoger a los estudiantes inmigrantes, ¿cierto? Tenemos muchos estudiantes que tienen diagnósticos asociados que anteriormente no estaban en el sistema educativo, sino que iban a escuelas especiales u otro tipo de establecimientos, o derechamente estaban fuera del sistema. Y eso ha implicado también un desafío para todos, porque esta diversidad también hay que abordarla y intencionar estrategias de aprendizaje. Y yo creo que finalmente hoy día estamos logrando ir superando esas barreras con muchas dificultades, porque todas las leyes que se han promulgado últimamente en materia de inclusión son bastante nuevas, bastante próximas, y eso ha significado que todos tengamos que ir aprendiendo. Entonces, yo creo que las escuelas están dando una muy buena respuesta, el sistema educativo está dando una muy buena respuesta frente a todas las materias que tengan que ver con inclusión, desde género, migrantes, estudiantes con necesidades educativas. Hay equipos bastante fortalecidos, digamos, que en materias de este tipo, y creo que los sostenedores también juegan un papel clave en poder ir capacitando, formando y entregándole herramientas a los colegas para abordar estos estudiantes. Pero, insisto, creo que el sistema, a pesar de todas estas como pequeñas dificultades que se han ido presentando, yo creo que, o desafíos, yo creo que el sistema educativo es un sistema educativo que da respuesta. Yo me atrevería a decir quizás de que esta respuesta a la diversidad debería quizás enfocarse un poquitito más hacia quizás nuestros apoderados. Creo yo que nuestros estudiantes en edad, no sé, básica, media, no es un tema que ellos saben compartir, no es un tema relevante. Quizás ahí se deban centrar más en los adultos. Sí, yo refuerzo eso. Creo que si hay un grupo inclusivo en nuestra sociedad son nuestras infancias. Somos nosotros los adultos los que finalmente vamos instalando ideas, prejuicios, y por eso es tan importante que trabajemos en comunidad y vayamos educándonos todos un poco en estos temas, porque no solamente estamos hablando de una diversidad de cultura, estamos hablando de otro tipo de diversidades, la identidad de género, los gustos. Creo que tenemos una mirada demasiado adultocentrista. Pienso que si los adultos miráramos un poco más cómo se manejan y se relacionan e interactúan nuestras infancias, probablemente seríamos una sociedad un poquito más feliz. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que los adultos, finalmente, en los establecimientos somos los que generamos muchas veces las dificultades del problema. O sea, yo creo que los estudiantes están un paso más avanzados con respecto a la integración, al respeto hacia los otros estudiantes, y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender también. Nuestros valores muchas veces juegan en contra, los valores adultocentristas, nuestras creencias, y yo creo que eso también es algo que tenemos que mirar, porque finalmente son personas, son niños, jóvenes que están en formación, y tenemos que ir también de alguna manera entregándole nosotros también el espacio para que ellos puedan integrarse a estos procesos. Y justamente eso nos da una esperanza al futuro de estas nuevas generaciones que van a ser los adultos del futuro. Vamos a hacer nuevamente un corte para continuar con nuestra conversación. Bueno, antes del corte estábamos conversando justamente, ¿cierto?, la importancia de la familia o de las personas adultas, ¿cierto?, que están ligadas a nuestros estudiantes. Héctor, tú ahí tienes como un interrogante bien importante en relación, ¿cierto?, a lo que son las personas adultas en este caso. Claro, o sea, en el fondo la pregunta, ¿cierto?, apunta a los funcionarios de los establecimientos.
O sea, sabemos que los desafíos vienen para las familias, para los estudiantes, para el establecimiento en general, pero pensemos en esos funcionarios que día a día están, ¿cierto?, enfrentados a dificultades quizás de convivencia, quizás no con la formación, ya por un tema de roles y funciones dentro del establecimiento. Entonces, ¿cómo apoyarlos? ¿Cómo preocuparnos más de ellos para que también este escenario, con sus dificultades, no los abrumen, no los cansen, cuidar también su salud mental? Sí, yo creo que justamente eso. A ver, primero decir que la salud mental o emocional de los funcionarios de los equipos de trabajo no era tema hasta después de la pandemia. Claro. Ya eso es una de las cuestiones que hay que dejar súper establecido. Y claro, nos hemos dado cuenta que, o sea, no es que no nos hayamos dado cuenta, sino que hay cosas que hemos dado por sentadas. Sí. Pero hemos entendido que es responsable hacernos cargo del bienestar emocional de los equipos de trabajo. En la medida que nosotros estamos estables emocionalmente, podemos generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Entonces creo que la salud emocional de nuestros equipos de trabajo son fundamentales, los espacios de autocuidado, los espacios de compartir, ir desarrollando también la capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica, porque existe. Nosotros no nos podemos olvidar que las personas que trabajan con nosotros son eso. Han tenido formación en la universidad, sí, tienen experiencia, sí, pero no dejan de ser personas. Y una falta de respeto de un estudiante sí te afecta emocionalmente. El tema es cómo yo reacciono frente a eso. Y por tanto es importante que nosotros capacitemos, pero que también entreguemos espacios de desconexión a nuestros equipos de trabajo, porque nuestro trabajo es un trabajo crítico y eso no lo podemos evadir. Claro. Y bueno, también la mirada desde, ¿cierto?, de un poco lo que pone el Ministerio, ¿cierto?, del cuidado de la salud mental. O sea, el cuidado colectivo es fundamental finalmente para desarrollar este trabajo. O sea, adultos que puedan relacionarse de la mejor manera posible dentro de un espacio laboral es clave para poder también ser un ejemplo para los estudiantes. O sea, si tú en la sala de profesores evidentemente ves una tensión y sabes que hay diferencias, eso lo captan los estudiantes. El estudiante tiene esa capacidad de ver que hay dos adultos que están molestos y eso impacta finalmente, pero también tiene que ver con las cargas, tiene que ver con la salud, el estado de la salud mental, como dice Valeria, posterior a la pandemia, con esta mochila que llegamos todos a cualquier lugar de trabajo y que efectivamente impacta de alguna manera en nuestro quehacer. Entonces, cómo nos cuidamos colectivamente también es el acento en el que tenemos que poner. Y el apoyo, finalmente el trabajo en equipo es lo que tiene que ir prevaleciendo, porque no es solo el encargado de convivencia el que tiene que resolver la convivencia, no es solo el encargado PIE el que tiene que hacerse responsable de eso, o la UTP o el profesor de aula, sino que es un trabajo colectivo finalmente. Entonces, como todos estamos en la misma sintonía, yo creo que alivia un poco más la carga de estos grandes desafíos que son en materia de convivencia. Y hay personas clave, o sea, el no docente o el que no es encargado de convivencia o el que es asistente de la educación o el colega que está en la entrada es fundamental. Todos son absolutamente necesarios para poder apoyar a los estudiantes. Muchas veces tienen más conexión y vínculos con ellos que con otro tipo de personas dentro del establecimiento. Y más información del estudiante, porque el que lo recibe en la mañana, el que los ve en el recreo dando una vuelta. Entonces son colegas sumamente necesarios para poder desarrollar estos apoyos de los estudiantes. Y su salud también es clave. O sea, la idea es que todos podamos estar sanos, pero es un gran desafío la salud mental hoy día también en Chile, no tan solo para el sistema educativo, sino que también para el sistema de salud, como sociedad. Exacto. Y al mismo tiempo también los establecimientos generar estos momentos, porque pueden ocurrir sucesos dentro de lo que es el año escolar, y no sé, me pongo en el caso de un profesor que quizás tuvo algún inconveniente con un estudiante o quizás algún asistente de la educación. Los establecimientos tienen la potestad quizás de generar un protocolo interno quizás en donde este profesor o este asistente de la educación que tuvo un mal día o que ocurrió algún suceso tenga quizás un momento de poder salir a tomar aire, un momento quizás de ir a una sala, de tomarse un café, y quizás otro colega que tenga justo un ratito pueda decir, mira, yo voy a tu curso, y justamente la construcción de eso es deber de todos. Es que yo creo que entender también que no todo es una máquina, no es el sistema. Exactamente. O sea, si bien es una maquinaria imparable el sistema educativo,
pero el día a día lo podemos ir construyendo. Entonces, finalmente, cuando ocurren situaciones que son complejas dentro del establecimiento, no parar, no hacer esa pausa, no reflexionar, no analizar lo que pasó, no sentir ese apoyo, se va transformando finalmente en una bomba de tiempo, porque eso va generando más tensión en los equipos y es algo que después no podemos controlar. Entonces, estas pausas son sumamente necesarias. Hay muchos ejemplos acá en Puerto Montt de lo que ha ocurrido y que los establecimientos se han detenido a pensar, a analizar, a reflexionar, dejando quizá un poco de lado los aprendizajes, pero sí relevando el bienestar socioemocional, porque finalmente si no tenemos un buen bienestar todos, es muy difícil que logremos. Ahora, quizás avanzar. ahí la ley refuerza eso también, de quizás dejar de hacer esa desconexión entre lo que es aprendizaje y lo que es socioemocional, o sea, verlo como un solo elemento, ¿cierto? Como un todo, porque es relevante el sentirnos bien para poder también aprender, o sea, tanto para los estudiantes como para el docente, sentirse bien para poder enseñar también. Correcto. En el fondo es humanizar el rol del educador, y cuando hablo del educador es de todos los adultos y adultas que participamos en el proceso educativo, no solamente del profesor de aula, y en ese sentido creo que también es importante hacer un llamado a los propios equipos de gestión, de humanizar el rol de las personas que tienen a su cargo y hacerse cargo de su bienestar. Y de alguna otra manera eso va a generar un impacto positivo en lo que es la convivencia escolar, y no solamente eso, sino en los equipos de trabajo. Chiquillos, y en miren, eso también, disculpa Alejandro, sí, en eso también se sustenta el nombre de este podcast. Ya hablando se entiende la gente, o sea, que posiblemente la base fundamental de la convivencia dentro de cualquier espacio, Es de la cualquier espacio, es la comunicación. comunicación. Exacto. y a veces con detalles mínimos, a un colega quizás tuvo una desregulación, quizás un abrazo, quizás una palabra de ánimo, ya nos cambia la perspectiva, nos hace quizás abordar las situaciones desde otro punto de vista. Bueno, se nos vienen cambios importantes en educación, y justamente la idea es eso, es seguir avanzando en pos de mejora. Como a modo de conclusión, ¿qué nos deja la ley? ¿Qué nos va a dejar esta ley de convivencia escolar de bueno en los establecimientos, este aporte que va a hacer esta ley a las escuelas, a los liceos, a los colegios? Bueno, yo creo que refuerza bastante el desarrollo que hemos tenido en materia de convivencia durante los últimos años. Viene a respaldar un poco la gestión, relevar la gestión de la convivencia. Posterior a la pandemia, o anterior a la pandemia, la convivencia educativa no era tema, o sea, en los establecimientos educacionales. Los conflictos se resolvían de otra manera. Hoy día tenemos una realidad completamente distinta, con estudiantes distintos, con aspectos socioemocionales que anteriormente no teníamos considerado, la salud mental, que lo conversamos recién. Y la ley de alguna manera viene a reforzar todas estas gestiones que se están desarrollando hoy día en torno a estas materias. Por lo tanto, yo creo que nos va a dejar desafíos, en primer lugar, un desafío bastante importante de poder abordarlo, y en segundo lugar, poder seguir encaminando la convivencia educativa hacia un buen desarrollo, porque finalmente nos va a permitir que todos en los establecimientos educacionales nos encontremos de buena manera, que estemos bien, que los aprendizajes de los estudiantes puedan ir avanzando, que los docentes puedan desarrollar sus clases, que todos quienes son parte del establecimiento educacional se sientan bien, digamos, al momento que se encuentran ahí. Entonces yo creo que el desafío es grande, pero no imposible para los equipos. Yo creo que los colegas son altamente preparados en los establecimientos educacionales, y eso también da la tranquilidad de que esta ley va a ser implementada de la mejor manera posible, y eso yo creo que no van a caber dudas. Sí, a mí me parece que la ley viene a sostener la convivencia escolar. Nosotros como convivencia escolar hemos sido la niña linda, por decirlo de alguna manera, post pandemia, pero eso no podía quedar como en una moda pasajera, tenía que tomarse en serio, y creo que la ley viene en el fondo a decirnos a nosotros como país, sí nos vamos a tomar en serio el bienestar de las comunidades educativas, pero creo que no hay ninguna ley que pueda sostener lo que podemos sostener nosotros como comunidades en esta comunicación permanente. La ley es eso, es una ley. Los que tenemos que ponerle las ganas y poner todo el empeño somos las familias, los equipos de trabajo, y no incluyo aquí a nuestros niños y niñas porque de verdad que ellos están siempre en la mejor disposición, y somos nosotros los que tenemos que hacer hartos cambios, sí, cuidar nuestras infancias. Exactamente. Sí.
¿Algo que agregar, Héctor? Sí, o sea, lo que yo tengo presente, ¿cierto?, es de que en el fondo la escuela es consecuencia de lo que ocurre a nivel social, ¿ya? La manifestación de las dinámicas dentro de una escuela responde a lo que ocurre a nivel social. Por ende, la ley lo que hace también es proteger la escuela, ¿cierto? Buscar que estemos preparados dentro de un establecimiento para enfrentar lo que a lo que nos desafía la sociedad. Por lo tanto, creo que la ley viene a reforzar, a sustentar, ¿cierto?, la estructura de la escuela, la idea del coordinador de convivencia, que la convivencia también es responsabilidad de todos, entonces creo que va en esa línea. Y esperamos que en el fondo apoyen esa línea. Sí, bueno, agradecer a nuestros invitados, Héctor, esta interesante conversación que nació ahora. Agradecer a Jorge, ¿cierto?, tu presencia, agradecer a Valeria, agradecer también a la Escuela Arturo Prat nuevamente, ¿cierto?, que nos presta las dependencias para poder grabar este podcast, ¿ya? Así que los dejamos cordialmente invitados a nuestro tercer capítulo, el cual vamos a ver, ¿cierto?, qué temáticas vamos a abordar para continuar con esta ronda de conversaciones. Así que muchas gracias por su presencia. Yo puedo venir cuando quieran. Lo pasé súper y se me pasó así, volando la hora. Nos vemos en el otro capítulo. Nos vemos en el tercer capítulo de Hablando se entiende de la gente. Muchas gracias.